H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Bueno, que estamos ya en la recta final de este Capital Intereconomía, que es martes, bendito martes 1 ya de julio, con calor, mucho calor. 11 comunidades autónomas están en la alerta naranja y estamos a 1 de julio. Imagínese esto cuando llegue el 27 de julio, no quiero ni pensarlo. Rafael Luque, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Tú qué tal llevas todos los calores? Bueno, prefiriendo el aire acondicionado. Hay que reconocer que la energía nos hace falta. Sí, un poco. Además que aplatana esto el calor, ¿no? Sí, la verdad es que lo de la siesta, quien puede, viene muy bien. Es verdad, quien puede, ¿eh? Son unos afortunados. Aunque sea hay un poquito de... yo tengo la mala costumbre, cuando estoy en casa, que son poquitos días, pero si puedo, yo veo el inicio del telediario, los titulares, y no sé qué pasa, pero me quedo ahí traspuesta. Y luego en el tiempo otra vez vuelvo a revivir. Y oye, como una reina. Esos 10 minutos vienen fenomenal. Oye, ¿a quién me has traído hoy a este espacio de hidrógeno? Pues a ver, hoy estoy especialmente contento y satisfecho porque he traído, además de un amigo que por supuesto, pues a una de las personas con más experiencia en España en hidrógeno, en dos aspectos que para mí son fundamentales, que es el mundo de la empresa y el mundo de las administraciones públicas. Y es que tenemos aquí a Javier Navarro Espada, que tiene particularmente muchas chaquetas, hay mucho pluriempleo en España. Javier es ingeniero, tiene mucha experiencia en hidrógeno y tiene responsabilidad tanto como asesor técnico dentro de lo que es el Gobierno de Aragón, como en la Fundación de Hidrógeno de Aragón, que es uno de los grandes centros tecnológicos españoles especializados en hidrógeno, o incluso recientemente renovada su responsabilidad en Hydrogen Europe, que es el organismo europeo que promueve el despliegue de hidrógeno verde en Europa. Bueno, le voy a llamar de Don, ¿no? Con esa presentación que nos ha hecho. No hace falta que me llames de Don, me puedes llamar Javier. Bueno, Javier, un auténtico placer el tenerte aquí en esta mesa y bueno, que nos abras ahí un poco los ojos y la mirada hacia esta energía, ¿no? que tiene tanto potencial. Hablaba Rafa de Hydrogen Europe, no sé si lo he pronunciado bien, que tú tu inglés es mucho mejor. ¿Qué es? Hydrogen Europe es la Asociación de la Industria del Hidrógeno Europea que defiende de manera conjunta sus intereses. Ellos creen en la descarbonización de la economía y también creen en la soberanía energética y también creen en la resiliencia del sistema. O sea, el sistema no solo tiene que ser eficiente, pues se tiene que gestionar bien, se tiene que poder almacenar, etcétera, etcétera. Y entonces ellos hacen su labor, tanto de investigación conjunta como de promover proyectos conjuntamente, de explicar al Parlamento Europeo en qué consiste, de regular, de ayudarles a regular, de defender los intereses. Hace unos años nos dejaron entrar a las regiones, porque es básicamente empresarial. Lo mismo hay productores, consumidores, grandes compañías de gas, de electricidad. ¿Cuántas empresas engloba? Más de 600, y además de las más grandes de Europa. Y regiones, estamos 40, y luego hay asociaciones nacionales, que hay unas 30 aproximadamente. Es una entidad increíble y además con un conocimiento bárbaro de todo lo que tiene que ver. Claro, y de esas 600, ¿cuántas españolas y cuántas de Aragón? Pues la verdad es que no lo he contado. No se me ha ocurrido hacer ese recuento. Pues sí, hay importantes empresas españolas y además muy relevantes, muchas de ellas. Y aragonesa también hay alguna, porque en Aragón una de las cosas que nos hemos centrado es que hubiera empresas que se dedicasen, que tuvieran el hidrógeno como núcleo de la actividad. ¿Y por qué este focus de Aragón en el hidrógeno y en hacerlo o convertirlo en un vector de crecimiento, de empleo? Hay una historia, es bonita la historia, y bueno, en Aragón tenemos ya varias historias de éxito
que yo creo que tienen en común la constancia. Con independencia de los partidos políticos que haya habiendo, los proyectos en sí no se han abandonado, se han seguido. Pues ha pasado con logística, ha pasado con la diversificación del sector automoción, ahora está pasando con los centros de datos, que también se está trabajando de la misma manera, con el sector energético, ha pasado, y de hecho Aragón es una gran potencia, y el hidrógeno, haciendo un análisis de todos los sectores industriales más potentes de la comunidad, pues se llegó a la conclusión de que había que trabajar el tema de almacenamiento en energías renovables. Se preguntó a especialistas y nos dijeron, bueno, no nos dijeron, se lo dijeron a un consejero que hizo muchísimo por todo esto, lo conocéis muy bien, que le dijeron, a las baterías en tecnología llegamos tarde, España llega tarde, pero a hidrógeno, en electrolisis, en compresión, etcétera, no llega tarde. Entonces, podemos. Y efectivamente la comunidad autónoma había buena experiencia en electrolisis, producción de hidrógeno, y nos lanzamos hace ya casi 25 años a esta aventura. Y luego uno de los grandes aciertos fue salir a Europa. Si nos hubiéramos quedado en España, pues bueno, hubiéramos visto lo que pasaba en España, que era poco. Y sin embargo en Europa, sobre todo en Alemania, en los países escandinavos, creían mucho en esta tecnología. Entonces nosotros fuimos aprendiendo de ellos y ellos aprendiendo de nosotros, porque nosotros creamos un organismo, es la Fundación del Hidrógeno Aragón, que es privado, que es pluridisciplinar, plurisectorial, lo que ahora muchos llaman un clúster, pero un poco más sofisticado que un clúster. Bueno, yo voy a volver un paso atrás a la importancia de tener a Javier en Hydrogen Europe, porque esa función sana de lobby, o sea, el llevar los intereses de Aragón y de España a Europa es importantísimo. Yo cuento una anécdota. Estaba yo todavía trabajando en el INTA hace muchos años, cuando me tocó ir a una reunión en Europa hablando de normalización de pila de combustible. Y tuve que batallar porque los alemanes proponían que la normativa europea de pila de combustible regulase el funcionamiento desde 20 grados bajo cero, que a ellos les hace falta en el norte de Europa, hasta 40 grados sobre cero, lo cual en España evidentemente se queda corto. Un autobús urbano en Sevilla, como a 40 grados se pare su sistema de propulsión de hidrógeno, estamos mal. O sea, la importancia de tener personas de aquí, locales, de España, en todos los organismos europeos, buscando normativa, buscando financiación, buscando que el impulso, en este caso el hidrógeno verde en Europa, contemple los intereses nuestros, es fundamental. Y ahí, Javier, desde Aragón, felicitaciones, lo habéis hecho muy bien, porque estáis muy bien posicionados en Hydrogen Europe, que es muy importante, y desde luego el papel de la Fundación de Hidrógeno de Aragón en proyectos de I+D europeos, pues tenéis un éxito en participación en consorcios europeos muy, muy destacable. Es la entidad española que más fondos europeos atrae de la Unión Europea. Bueno, lo tienes con toda la humildad, pero ¿Qué? es para repetirlo, que quede claro. De la Fundación, claro. La Fundación en este momento goza de un prestigio increíble en la Unión Europea, lo conoce todo el mundo. Y, por ejemplo, una manera que existe de demostración de las tecnologías en toda su cadena de valor son los valles del hidrógeno. Pues la entidad europea que está participando en más valles de hidrógeno en Europa es la Fundación del Hidrógeno Aragón. Y tenemos mucho dedicado a temas de estandarización, normalización y regulación. Somos los primeros los que hicimos para toda España el estudio sobre normativa. También trabajó para la Asociación Española del Hidrógeno. Y esto que estás diciendo es verdad. Biocombustibles. Querían que entrase el aceite de soja, pero no el de girasol. Yeah. Los mismos. Hay que batallar. Claro, ¿y ahora en qué proyectos estáis? Hoy estamos en muchísimos proyectos. Ahora mismo, por ejemplo, el más bonito es un gran proyecto que concursaban 120 empresas europeas y lo ha sacado la Fundación con el número 1 de toda Europa. Ha obtenido la puntuación máxima, que eran 15 puntos, eso que yo sepa no pasa nunca, y para combustible para aviación, con grandes importantes universidades. Todavía tiene un punto académico,
pero a nosotros no nos gusta trabajar el punto académico y el punto científico. Nos gusta más pasar ya a la acción, cosas que se puedan ver y tocar y que se vayan a comercializar pronto. Claro, porque son proyectos que todavía están en la parte teórica y todavía... La Fundación fundamentalmente trabaja en proyectos que se van a ejecutar. Y lo que pasa es que, claro, para que se puedan ejecutar también hay una parte de innovación importante. Yeah. Por ejemplo, ¿cuánto hidrógeno se puede meter a la red de gas natural sin que la red de gas natural dé ningún problema? Yeah. Pues todos esos experimentos, muchos, con varias empresas gasísticas europeas, se están haciendo en Huesca, en la Fundación del Hidrógeno, o incluso ahora mismo en Agas, para ver cómo se puede meter a la red de transporte el hidrógeno y qué porcentajes puede tener. Pero luego hay otros proyectos en la comunidad que ya no son de investigación y desarrollo, sino que son proyectos reales. Pues tenemos de los 17 proyectos que está financiando el Banco Europeo del Hidrógeno, 3 están en Aragón. El 20% de los proyectos que financia el Banco Europeo del Hidrógeno están en Aragón. Y yo muchas veces pienso, es cierto que tenemos mucha superficie, es cierto que tenemos una red mallada excelente, tenemos una ubicación geoestratégica fabulosa, pero tenemos gente que sabe mucho. Muchísima gente. Hay talento. Sí, y porque se ha cuidado desde hace muchísimos años esta temática, y no solo el hidrógeno. Primero empezó con las renovables, claro está, pero luego pasó al hidrógeno, y hace más de 20 años ya teníamos máster de hidrógeno en Aragón, y la formación profesional se ha trabajado. También el primer programa de formación profesional europeo, que fue hecho con 9 países, el promotor de la idea fue un centro que hay, también otra fundación aragonesa, se llama Fundación San Valero, junto con la Fundación del Hidrógeno. Y detrás de todo esto está el Gobierno de Aragón como de impulsor, catalizador, ayudante perpetuo, soporte de todas las actividades. Pero claro, yo por ejemplo puedo estar donde estoy en Hydrogen Europe porque pertenezco al Gobierno de Aragón, si no, yo no exige. Aquí siempre ha defendido Rafa la colaboración público-privada, ¿no? Que es necesario caminar de la mano para tener metas más altas y llegar un poquito más rápido. La fundación es privada. Sí, pero necesitas la colaboración. Lo que pasa es que la propia fundación, el patronato, dijo: presidente, el consejero de Industria; vicepresidente, el director general de Industria. Eso lo pueden cambiar mañana. En cuanto vean que conviene otra fórmula, se cambia. Pero de momento está funcionando muy bien. Claro, el grado de implicación es absoluto. Sí, de hecho, mira, voy a contar una anécdota de cuando yo conocí a Javier en esos primeros años. En el año 2004 trabajamos mucho codo con codo porque estábamos preparando el primer gran congreso internacional que se hizo en España, que fue la Conferencia Europea del Hidrógeno, que celebramos en Zaragoza en el año 2005. Pues yo estaba ya como Ariema trabajando para la Asociación Española del Hidrógeno en ese evento, y Javier pues fue el que junto a su consejero negoció que se hiciera en Zaragoza. Pero a mí me encantaron, Javier, las premisas que tuvisteis en la organización y en la gestión de ese congreso, en el sentido de que tú tenías responsabilidad en industria, en energía, en pymes. Y recuerdo mucho cómo, por supuesto, apoyasteis financieramente el Congreso, pero con vuestras condiciones. Queríais que la empresa aragonesa tuviera muy fácil acceso al Congreso, que se le sacara jugo local, que la universidad también tuviese acceso al Congreso. De hecho, algunos de los grandes expertos internacionales que estuvieron en Zaragoza los llevabais de turné a las empresas, a la universidad. A mí me encantó ese impulso a sacar jugo, no hacer un evento como se hace a veces para que un político se haga una foto en ese acto de apertura, sino sacándole jugo para que eso genere conocimiento local y potencie la empresa aragonesa. El grado de generosidad de los políticos aragoneses en relación con el hidrógeno ha sido el máximo que se puede tener. Siempre han sido muy generosos, incluso con los responsables que ha habido antes. No han roto las líneas de trabajo, en ningún momento han querido aprovechar a la fundación. La Fundación tiene los objetivos, uno de ellos obviamente es crear valor añadido a la comunidad autónoma de Aragón. Como decimos, es que la innovación y la investigación tienen que ser útiles, ¿no? Y
pues se ha conseguido y ha sido eso ahora mismo. Pues por ejemplo, yo dejé de ser director general, pero me mantuvieron en la materia y yo estoy feliz de poder seguir dedicándome a lo mismo. Ha sido gracias a la generosidad de los políticos. Cualquier otro hubiera dicho que no me hagan sombra. Y aquí no ha pasado en absoluto eso. Hoy es muy importante esto aterrizarlo para que la gente lo entiende bien. Has hablado de talento. ¿Qué oportunidades reales de empleo se están generando gracias a esta fundación? El hidrógeno tiene muchas posibilidades de empleo, lo mismo que pasa con todas las renovables. Estamos cambiando todo lo que era un parque de generación y unas tecnologías de consumo por otro parque de generación y otras tecnologías de consumo. Entonces son obras, son instalaciones, son construcciones, también son máquinas. Las máquinas llevan aparejadas industrias. Luego son instalaciones normalmente más pequeñas que las que había antes. Luego existen factores multiplicadores. Están mucho más repartidas por el territorio. Luego también significa que en lo que es Aragón, que tenemos un problema de vertebración del territorio, tenemos una macrocentro que es Zaragoza y sus alrededores que casi agrupan casi el 70% de la población, pero esto nos lleva a los proyectos al resto del territorio. Y la verdad es que se usan tantas tecnologías, permite tanta hibridación, que efectivamente el índice de creación de puestos de trabajo, yo me atrevo a decir, y esto lo digo sin haber hecho números, que el hidrógeno va a crear muchos más puestos de trabajo que las renovables. Bueno, la verdad es que tiene muchos nichos y aquí saco una de las palabras de moda que es apagón. Y es que con una comunidad autónoma como es Aragón, con una red eléctrica que seguro que necesita inversión y mejoras, con mucha eólica y capacidad para tener más, eso requiere gestionabilidad y tener ahí capacidad en la tierra de ingenieros, de profesionales de formación profesional para hacer más instalaciones de producción de hidrógeno, más instalaciones que con hidrógeno puedan inyectar electricidad en red. Ahí hay un nicho de empleo grande, ¿no, Javier? Es que el hidrógeno tiene, por ejemplo, se habla tanto de síncrono o asíncrono. Es que el hidrógeno puede trabajar en síncrono y en asíncrono. O sea, es que lo mismo lo utilizo en una turbina, que lo utilizo con una pila de combustible, lo mismo saco una corriente continua y luego la rectifico, que la saco alterna ya de partida y además la sincronizo a la red, que tiene unas capacidades que no tiene. Yo no conozco otra tecnología que tenga las capacidades que tiene el hidrógeno. El hidrógeno, yo siempre lo digo, es la molécula mágica. Yo creo que la palabra no es mía, pero es la molécula mágica, porque son electrones todos juntos, eso es el hidrógeno. Es un protón, un electrón, no te hacen falta ni los neutrones. Claro, con eso puedes hacer todo y encima arde, o sea que puedes tener energía térmica, puedes tener energía eléctrica, puedes intercambiarla de un lado a otro. La gente dice eficiencia, la compara con las baterías. Digo, yo no digo eficiencia, yo digo resiliencia. Claro, pero ahí para desarrollar todas esas capacidades y todo ese potencial, volvemos a la colaboración pública-privada, que ahí estamos hablando de un abanico muy amplio, desde tema normativo hasta tema de financiación, hasta el tema de subastas, ¿no? Ahí se pueden y se deben hacer muchas cosas si queremos que Aragón esté y España ahí en el top. Si queremos que los políticos puedan hacer leyes que favorezcan una tecnología, y además aquí nos estamos jugando tener liderazgo tecnológico a nivel europeo. Independencia energética. Independencia. No, y menos costes, que eso es bueno para la competitividad, pero no para la solo economía. una independencia donde compras toda la tecnología, no. sino que podemos tenerla. Claro. Pero claro, al político o al inversor le hacen falta datos. Ya. Y esos datos se los proporciona el mundo científico y la realidad. Sí. Si tú tienes un proyecto real que puedes medir, pues entonces, claro, puedes proporcionar datos. Si ese mundo de investigación y desarrollo e innovación está cerca del centro de producción o donde se ensambla un electrolizador o tiene vehículos de hidrógeno y puede ver la diferencia de un vehículo un día que sale con una humedad relativa X o con una temperatura T, pues todo eso al final es lo que proporciona al político o al inversor datos para atreverse a apostar más por esta tecnología.
Pues sí, la verdad es que al final el movimiento se demuestra andando, y el hecho de que tengáis en Aragón, por ejemplo, pues autobuses de hidrógeno para ir de Zaragoza al aeropuerto, pues es importante. Al final los casos reales se complementan con la parte de investigación. En la Fundación de Hidrógeno de Aragón tenéis una de las mejores instalaciones de España de tipo híbrido, donde tenéis producción de hidrógeno, almacenamiento, uso en distintos dispositivos. Esa es la curva de aprendizaje para poder luego llevarlo a megavatios, a plantas de más tamaño. Y luego es cierto que nos vienen a buscar de fuera, ¿eh? O sea, no somos... ¿De dónde vienen? Pues de Alemania, de Dinamarca, de Noruega, de Grecia. Vienen a buscar a gente de la Fundación. Incluso una de las salidas, uno de los servicios que presta la Fundación es colocar a gente por el mundo, que es algo muy bueno, porque se va creando un tejido de conocimiento que en un momento dado ayuda. Bueno, yo ahí sería un pelín más egoísta, y a ver si en las administraciones, aunque en este caso, y tú lo dejas muy claro, es una fundación de ámbito privado, pero igual también hay que retener talento y poder pagar un poquito mejor a los más figuras de la casa, ¿no? Seríamos tontos si no retuviéramos el talento, perderíamos lo que más vale. Y de esto no hace falta que yo os cuente, que en un programa como este habláis muchas veces. Sí. Oye, ¿estás entusiasmado? A mí me gusta Estoy mucho. Totalmente enamorado. Me gusta mucho, sí. Oye, a mí lo que me gusta es que ingeniero, ¿no? Sí. Pero tiene una capacidad de contarlo, de aterrizarlo, de comunicarlo, sí. Más allá de la política, porque los políticos a veces te embadurnan con fuegos artificiales y no. Bueno, llevamos muchos años en esto y lo hemos vivido. Y hay que ser muy didáctico, ¿verdad? Hay que ser didáctico, pero a ver, es que el trabajo de Javier con frecuencia, para explicarlo muy llanamente, es el alto funcionario que por encima tiene los políticos. O sea, no tiene más remedio de comunicar bien para explicar de una manera muy clara. No siempre el político de encima tiene conocimiento técnico, y trasladar la importancia de lo que se ha hecho en Aragón en hidrógeno para conseguir lo que apuntaba Javier, de que los distintos gobiernos de distintos partidos mantuviesen ese respaldo, una iniciativa tan buena, pues es fundamental. Oye, pues un placer, se me ha pasado volado. Espero, Javier, que no tardes mucho en volver y que repitamos. Ya sabes que estás en casa. Pues me tenéis a nos vamos a Aragón a hacer ahí un programa a la Fundación, ya ¿no? Se hizo uno de Intereconomía allí en la Fundación de Hidrógeno de Aragón. Sí. Pues nada, repetimos. Bueno, pues a nosotros nos va la marcha. Todo lo que tenga que ver con el hidrógeno, y además dar a conocer esta tecnología. Sí, sobre todo divulgar. Que la gente, unos la desconocen y otros le tienen miedo, y no hay ni que desconocerla, porque tiene mucho futuro, ni tenerle nada de miedo. Con el hidrógeno venimos trabajando hace más de 200 años y es un gas muy conocido. Javier Navarro, un auténtico placer y un lujo tenerte aquí en los estudios de Capital Intereconomía. Gracias. Gracias a vosotros. Rafa, te veo la semana que viene. Eso me han dicho, sí. Sí, pues nada, nos toca, este mes nos toca aquí hacer la bar. Pues será un placer, Susana. Pues nada, yo encantada, ya sabes que lo paso bien. Oye, un placer, gracias, cuídate.